Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Las Consecuencias. Nicolantos, ¿cómo andás? Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo tardes. Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, bien, vamos a pedir disculpas, estamos sentados porque tengo dolor de espalda. No sé si se cuentan esas cosas, pero... Sana, sana. Es el mal del periodista. Los periodistas tienen, es un típico mal, viste, que laburás como un langostino. Estás ahí... Mucho tiempo de computadora, mucho tiempo sentado y si las lumbares después te pasan la cuenta. Así es. Pero bueno, vamos a seguir obviamente con los temas importantes del día. En este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados la modificación del impuesto a las ganancias, ¿no? Así es, la eliminación de la cuarta categoría, la creación también de un gravamen a los mayores ingresos, además de otros proyectos, porque también en el temario de hoy entraba la creación de 5 universidades, entraban otros proyectos que el de empleo pyme, que había anunciado Massa hace unos 10 días, y se logró quórum en una sesión muy particular que abona de alguna manera esta idea que venimos desarrollando acá, de que después del 13 de agosto se acabó la grieta en el sentido de que ya no es el kirchnerismo, antikirchnerismo el conflicto rector, y por eso estamos viendo una sesión donde tanto para conseguir quórum como dentro de algunas horas cuando se vote el proyecto de ley de ganancias, se va a ver realmente una escena que fue muy poco habitual en la Argentina de los últimos 15 años. Un proyecto que aparezca votado tanto por Milei como por Miriam Bregman, Graciela Camaño y Máximo Kirchner, sectores incluso del radicalismo que dieron quórum y a lo mejor ponen algunos votos a favor. Y una movilización grande afuera también, ¿no? Y una movilización grande afuera. Habla de que estamos en una nueva época política, con una dinámica política diferente. Y también de que Sergio Massa entendió eso y supo hacer jugar esa dinámica a su favor, porque claramente la sesión de hoy es pura ganancia para el candidato de Unión por la Patria. Pura ganancias. Bueno, pura ganancia, sí, es verdad. Bueno, recuerden que la idea primero de Sergio Massa fue elevar el piso de ganancias. Eso lo podía hacer directamente desde el Ministerio de Economía. Lo que no se podía era eliminar porque los impuestos se modifican en el Congreso. Entonces se subió el piso hasta 1.770.000, ¿sí? 15 salarios mínimos. 15, además es eso. Van a ser 2 millones ya el mes que viene, claro, porque antes de fin de mes se va a actualizar el salario mínimo. Exactamente. Y después mandó al Congreso esto, que ojalá salga ahora. Lo tenemos a Milei, ¿no? Que habló sobre el tema. Milei que va a acompañar, pero igual dejó algunas cositas para escuchar. Mirá. Digamos, lo veo tan preocupado, digamos, ¿por qué? Porque las tapas de diario no los quieren mostrar votando algo con el kirchnerismo. Bueno, mire, les recuerdo que le aprobaron el presupuesto con déficit fiscal, que es algo inmoral. Le han avalado la locura del Fondo Monetario Internacional. O sea, o han hecho leyes ustedes mismos, como la ley de góndola o la ley de alquileres, que son ataques directos al derecho de propiedad. Digamos, un desprecio por la libertad total. Y además les recuerdo que en estas semanas que tomó lugar el desastre que causó el ministro, en aquel momento, Kicillof, con YPF, hay 34 de los suyos votando en eso y que son parte también de la oposición amarilla, que al momento de meterle la mano en el bolsillo a la gente, ahí parece que no les molesta. Por lo tanto, lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época. Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. Y en ese grito de libertad, lo que nosotros queremos decir es que nos vamos a estar preocupando solamente por el bienestar de los argentinos, independientemente de lo que quieran hacer y carpetear distintos lugares de la política y distintas operaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, ahí estaba Javier Milei, una enorme ensalada de cosas. Dio su discurso, después se cabeció una siestita en la banca. Las sesiones largas son así, son complicadas. A propósito. Bueno, estamos comunicados con Marcelo Casareto, diputado nacional que está ahí en la sesión y que salió unos minutos para conversar con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Aquí Ari Lijalán, Nicolantos, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Están confiados en sacar la media sanción?
Sí, estamos confiados porque es una ley muy importante para la Argentina. Para nosotros es una jornada histórica tener 800.000 trabajadores con un beneficio concreto a partir de una ley que trate este Congreso. En la calle hay compañeros movilizados, en las gradas están los dirigentes de la CGT, de la CTA, de la CTA Autónoma, representantes del movimiento obrero organizado. Así que para nosotros es un orgullo estar en esta sesión y para mí, como entrerriano y como peronista, estar fundamentando la aprobación de esta ley. Así que confiamos en tener el quórum, que tuvimos el 132, y tener la mayoría para aprobar. Diputado, ¿qué tal? Nicolás Lantos lo saluda. ¿Tienen previsto más o menos a qué hora va a ser la votación y algún poroteo que les permita ya decir con tranquilidad que van a estar los votos suficientes para darle media sanción a este proyecto? Mira, nosotros integramos el bloque de Unión por la Patria, Frente de Todos, respaldamos a Sergio Massa, que ha sido el principal impulsor de esto. Pero en definitiva, uno lo que tiene que hacer es gobernar bien y tiene que generar consenso en todas las medidas. ¿O viste cómo se conformó el quórum? El quórum se conformó con dirigentes de la izquierda, que respaldan la candidatura de Miriam Bregman, por ejemplo, o con los libertarios que respaldan a Milei, o de partidos provinciales que respaldan a Schiaretti, o aún algunos que respaldan a Patricia Bullrich, diputado de Evolución Radical. Nosotros creemos que esto trasciende las peleas políticas y tiene que ver con una representación clara del movimiento obrero organizado y de los trabajadores que dejan de pagar impuestos a las ganancias. Así que, bueno, hay una variedad de apoyos en buena hora. A nosotros nos toca conducir la Argentina sin tener mayoría propia y siempre necesitamos de los otros bloques para poder avanzar. Claro. Marcelo, hablando de los otros bloques, ¿cómo explican que Juntos por el Cambio, que tenía en su plataforma eliminar el impuesto a las ganancias, que cuando Massa lo dijo que lo iba a mandar, decía que lo mande, que se lo votaban, que ahora esté por lo menos diciendo públicamente que no lo van a votar? Bueno, creo que es un error histórico por un lado y un error de cálculo político en este momento, lo que tiene que ver con la profunda convicción que ellos tienen. En 2015, Macri prometió eliminar impuestos a las ganancias y lo cumplió. Cuando él asumió había 1 millón de trabajadores pagando, así fue, no solo lo cumplió, sino que había 2.400.000 trabajadores pagando. De parte nuestra, al contrario, en este gobierno sancionamos ya 3 leyes y 6 decretos subiendo el mínimo disponible. Por eso cayó ya de 2.400.000 a 800.000 lo que están pagando. Y ahora estamos avanzando con estos 800.000. Así que Juntos por el Cambio, no solo con Macri se equivocó, sino ahora, cuando Massa planteó el tema, habrán visto ustedes los tweets, yo los mostré en el recinto, cuando Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, López Murphy salieron a decir que lo mande y lo tratamos y lo aprobamos en el día. Sí. Y resulta ser que el proyecto, ¿dónde está? El proyecto está acá. Y cuando el proyecto está acá, y no están. No dieron quórum. Y bueno, en el caso de después que entraron, ahora van a entrar a votar en contra. Entonces, creo que hay un error muy profundo, pero bueno, ellos representan los intereses más concentrados de la sociedad y nosotros tenemos una representación popular como peronistas, que a veces ganamos y a veces perdemos, y a veces representamos bien a nuestra base y a veces no encontramos el camino, pero siempre tenemos esa convicción. Muy bien. Marcelo, una última. ¿Quiénes sí van a seguir pagando? Digamos, ¿quiénes no van a quedar afuera del pago del impuesto a las ganancias? Mira, ganancia de cuarta categoría desaparece. Sí. Lo que ahora habría es un capítulo en el cual los altos ingresos continuarían pagando. Entre los que continuarían pagando son los directivos de sociedades anónimas que tienen altas rentas, continuarían pagando los legisladores, los funcionarios del Poder Ejecutivo más rango, todos esos continuarían pagando ganancias. Bien, perfecto. Marcelo, muchas gracias, es muy amable por atendernos. Gracias, un abrazo. Marcelo Casareto, diputado por la provincia de Entre Ríos, que integra además la comisión de presupuesto. Así Sí. que bueno. Repasemos, si te parece, cómo está el poroteo a esta Dale, hora, a ver. Ari, porque además hubo algunas novedades durante la tarde. Al principio de la sesión, esta mañana, en el oficialismo contaban con que iban a tener 118 votos propios, que se iba a sumar, y efectivamente eso se corroboró, el voto de 3 diputados del Interbloque Federal, que son Graciela Camaño, Alejandro El Topo Rodríguez y Natalia de la Sota, lo anticipábamos anoche, diferenciándose del resto de ese bloque, donde los diputados que responden a Juan Schiaretti, así como Florencio Randazzo,
no dieron quórum y van a votar en contra. Los 4 votos de la izquierda dieron quórum y van a estar votando a favor, 118 más 3 más 4 da 125, y a eso tienen que sumarse los votos del bloque de Javier Milei, que esta mañana también confirmó y luego lo dijo en el recinto que iban a estar los votos a favor, más los votos de los bloques de Neuquén, de Misiones y de Río Negro. Ahí ya se está por arriba de los 132, hay cierto margen. Bien. Se puede pensar en hasta 135. Y las novedades que hubo durante esta tarde es que los diputados socialistas que iban a votar en contra van a votar a favor. Mira. Van a votar a favor. Y por otro lado, que un sector del radicalismo de Juntos por el Cambio decidió dar quórum. Y en principio la idea era que dieran quórum pero votaran en contra. Por lo que yo tengo entendido hasta ahora, puede llegar a haber votos radicales a favor de la propuesta cuando se vote dentro de algo más de una hora. Muy bien, la tenemos en línea ahora Romina del Pla, diputada por la izquierda. Romina, ¿cómo estás? Arely Jalá de Nicolantos, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Qué van a hacer ahora cuando toque la votación? Bueno, en primer lugar, para nosotros, para el Frente Izquierda, para el Partido Obrero en mi caso, el salario no es ganancia ni antes, ni ahora, ni en el futuro, con lo cual hemos bregado sistemáticamente con proyectos propios, organizándonos en los sindicatos donde intervenimos, marchando, participando en planes de lucha para la anulación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. O sea que más allá de que entendemos que esto es una medida claramente electoral, que es una suerte de medida extrema fruto de cierta desesperación del oficialismo, de Sergio Massa, para tratar de contener votos y de ver si atrae a algunos más. Bueno, no nos parece que una medida por la cual hemos estado reclamando durante mucho tiempo no puede dejarse de lado. Sí, insistimos en que, dado que el proyecto es muy parecido al nuestro, quizás deberían haber incluido también un aspecto que nos parece clave no dejar de lado, que es tomar la exclusión a monotributistas y autónomos, ¿no? Que no están incorporados en esta modificación y que, bueno, están sufriendo claramente una situación laboral que no corresponde, porque recordemos que en muchos casos el monotributo encubre una relación de dependencia que las patronales no reconocen, y es completamente injusto que se pague impuesto a las ganancias de un sector que tampoco tiene ganancias, sino que tiene salario, ¿no? Romina, ¿y qué piensan de lo que hace Juntos por el Cambio? Que era parte de su plan de gobierno, no lo cumplieron, pero bueno, planteaban eso. Incluso la última semana dijeron que se mandara el proyecto que lo votaban y ahora no dieron quórum y... no participaron, perdón, del quórum y dicen que van a votar en contra. Mira, las maniobras de Juntos por el Cambio son realmente increíbles, ¿no? Porque acá vos tenés unas contradicciones que son notables. Por un lado, tenés a los que durante más de 10 años, estando en el gobierno, no tomaron ninguna medida, además justificaban el impuesto al salario, el caso concreto del kirchnerismo, que sostuvo este impuesto durante muchísimo tiempo. Tenés al macrismo, que hizo campaña planteando anular el impuesto y que después, cuando gobernaron, lo extremaron. Y tenés a muchos de los mismos diputados, incluso que ahí están sentados, que integran Juntos por el Cambio, que cuando eran oposición al kirchnerismo convocaban sesiones especiales que sesionaban en minoría reclamando la anulación del impuesto, y ahora después de todo eso dicen que no lo van a votar porque vaya uno a saber qué cosa, porque es porque es un gasto fiscal que va a producir un agujero. Bueno, es un contrasentido total. Si quieren les doy unas 10, 12 medidas rápidas para resolver el problema, empezando por cobrarles de verdad a los que exportan lo que exportan, o registrando correctamente las importaciones que hoy están totalmente sobrefacturadas. Entonces ya solo ahí tienen una cantidad de medidas. Lo otro que podrían hacer es no votar el proyecto que viene a continuación, que nosotros vamos a votar en contra, que es una exención impositiva a las pymes, cuando sabemos que muchísimas de las pymes en realidad no son pequeñas empresas, sino que son subsidiarias de grandes empresas y no se hace ninguna investigación para distinguir realmente unas de otras, y a costa del ANSES, una vez más, le van a dar
una exención de aportes patronales. Entonces, bueno, cuando se trata de aportes para las patronales no tienen problema, hay por todos lados exenciones en este Congreso. Nosotros estamos en contra de eso y vamos a mantener nuestra coherencia, ¿no? Que es votar a favor de que el salario no es ganancia. Romina, justamente sobre el tema exenciones, en el proyecto de presupuesto que ingresó hace algunos días hay una separata que trata sobre una cantidad de exhibiciones fiscales de sociedades y de personas de altos ingresos y que se va a buscar eliminar. ¿Ustedes cuando eso se discuta van a acompañarlo? Bueno, vamos a ver si se discute, porque vos no te olvides que el año pasado también vino la separata y después no le tocaron ni un pelo a ningún sector patronal, al contrario, se siguieron votando exenciones impositivas, como la exención a las automotrices y exenciones algunas que están en estos gastos tributarios que llevan décadas sin ninguna justificación. Entonces, hay que ver si realmente se avanza, porque, digamos, los compromisos también del oficialismo con muchos de esos sectores patronales son muchísimos. Entonces, si se avanza realmente, porque hay algunos casos que no son lo mismo, ¿no? Entonces, hay que analizar caso por caso, pero si se avanza realmente en eliminar subsidios, exenciones a los sectores patronales, por supuesto, vamos a votar a favor, porque es lo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Bien. Romina, muchas gracias por este contacto con el Destape. Que tengas buenas noches. Buenas noches para ustedes. Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí en la Cámara de Diputados? A meter un parche. En este Congreso hay que discutir las leyes. Cristian Ritondo, acá presente, pero dice, parche. podés hacerlo ahora. No revolución Mandá la ley que la tributaria. votamos. Parche. Esto es Y lo que quiero 6 de decir, septiembre presidente, a las 10:29. 1 millón de es que no, vistas. me parece a mí, sin soberbia lo digo, me parece que no estamos entendiendo, o no están, mejor dicho, entendiendo el momento que estamos viviendo. Porque esto no es ni el 2014, ni el 2015, ni tampoco es el 2019. Entonces después, si siguen metiendo maquillajes, la gente podrá, digamos, dar la bienvenida a este cambio en ganancias. Pero saben que es un maquillaje, saben que no hay rumbo a mediano plazo. Entonces después no se sorprendan con los resultados electorales y no le echen la culpa a algunos intendentes o gobernadores que se durmieron, porque es la gente que está recontra podrida y tiene razón. Nosotros, presidente, y esto lo quiero decir con todas las letras, sí, le quiero recordar que hubo un diputado de su bloque que habló el doble de lo que tenía que hablar. Yo voy a usar solamente un minuto más. No tomemos los malos ejemplos. Está bien. No, sí, es divino. Son divinos. Es una cosa incorregible, dijo uno. Quiero decir, presidente, y lo quiero decir con todas las letras, el impuesto a las ganancias necesita reformas que este oficialismo se negó a hacer. Las propusimos. Actualización automática cuatrimestral de las deducciones, sumar a los autónomos, actualizar la deducción por créditos hipotecarios, un sistema de compensación a las provincias. Ahora dicen lo del impuesto al cheque, tanto que querían decir que el impuesto al cheque lo iban a sacar, pero bueno, vamos, dale que va. Los jueces lo mismo. A partir del 2017 los jueces deberían pagar ganancias por todos los conceptos de su salario, cosa que hoy no ocurre. Entre otros temas como por ejemplo la minería, el sistema específico de Tierra del Fuego, etcétera. Presidente, las consecuencias. Termino. Desde Buenos Aires. Para toda la... 7:30 de la tarde, seguimos atentos a lo que pasa en el Congreso. Está Sergio Massa ahí en la presidencia de la Cámara de Diputados, fue a supervisar especialmente cómo seguía la sesión. Y estaba por lo menos más temprano, Cristina Fernández de Kirchner también, en presidencia del Senado. No sabemos si siguiendo de cerca lo que pasaba en diputados o teniendo otras reuniones u otra actividad política. Ella sigue siendo su base de operaciones, la presidencia del Senado. Pero bueno, hace mucho que no había tanta densidad política en el Congreso como esta tarde. No des ideas, Ari. Capaz que aparece. No creo. Pero Cristina, además de haber estado activa esta tarde ahí en el Congreso, acaba de dar un mensaje, ¿no es cierto? Sí, tuiteó Cristina a raíz de una noticia que se conoció a la mañana, que es que la UNESCO declaró al Museo Sitio de la ESMA como Patrimonio de la Humanidad.
Bien que llegue esta noticia ahora por ahí podemos hablar un poquito de Victoria Villarroel, etcétera, pero Cristina tuiteó recién y dijo: en el año 2004, en su primer 24 de marzo como presidente, Néstor Kirchner decidió recuperar para la memoria la ex ESMA. Ese mismo día y en ese mismo acto conocimos a Juan Cabandier, actual ministro de Ambiente, el nieto recuperado número 77, que había nacido en cautiverio de su madre, a la que nunca conoció, en ese centro clandestino de secuestro, tortura, muerte y desaparición. Cuenta Cristina que 11 años más tarde, el 19 de mayo del 2015, junto a Estela y Eve, ¿cómo se la extraña Eve? Inauguramos en aquel siniestro lugar el Museo Sitio de la ESMA. Hoy por la mañana, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, la UNESCO, declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que recuperamos allá por el 2004 e inauguramos en 2015. Y vos decías, ¿qué hacía Cristina hoy en el Congreso? Bueno, ahí lo cuenta Cristina. Ahí está. Quiso Dios que justamente hoy también recibiéramos a Estela Carlotto junto con Marie Claire King, genetista estadounidense y profesora de la Universidad de Washington. Marie Claire es reconocida internacionalmente por la aplicación de la secuenciación del ADN para identificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente de desaparecidos. En la Argentina, esto se conoce como índice de abuelidad y es ni más ni menos el marcador genético que permitió la identificación científica de los nietos y nietas apropiadas. También contribuyó a la identificación de los genes del cáncer de mama, entre otros logros. Una vez más, como antes en 2004, después en 2015, hoy y siempre, memoria, verdad y justicia. Las fotos son muy lindas, las del tuit, porque una es ese día con Néstor Kirchner. Yo estaba ese día, no sé si vos estabas también, ese día en la puerta de la ESMA, en 2004. Y esa foto es tremenda porque ella estaba toda de blanco. Juan Cabandier, que era un pibito. Sí. ¿Sí? Y que agarró el micrófono y dio un discurso adelante de una multitud que había ahí. Y Néstor Kirchner, que yo tengo la información de que no estaba previsto de que se abriera la ESMA. O sea, estaba previsto que descolgara los cuadros, eso sí, que fuera la ESMA, pero no estaba previsto que se abrieran las puertas de la ESMA para que entráramos. Yo estaba, me acuerdo, con mi amigo Leandro, con nuestros viejos ahí, y se abrió. Y fue una situación muy extraña porque hubo un avance de los que estábamos ahí, que pasamos la puerta y frenamos como que no nos... estabas tomando la Bastilla. Sí, claro. O sea, seguía siendo un predio militar la ESMA ese día. Nadie nos dijo, che, a partir de hoy es un predio recuperado. Y hasta que 2 o 3 tipos como que se envalentonaron y se largaron solos. Me acuerdo que patearon una puerta que había ahí y ahí entramos. Y yo me vi todo el acto subido una torreta de esas de los milicos, ¿viste? Las torretas que están ahí, que no estaban. Y me vi el acto ese día. Que creo que fue el día que muchos se hicieron kirchneristas. ¿Viste que le preguntás a Muri, ¿cuál fue el clic tuyo? Y el 24 de marzo del 2004, porque a Néstor no le tocó el del 2003. No, claro, porque él asumió un mes poco después. después. Fue el día cuando muchos se hicieron kirchneristas. Y qué bueno que llegue esto también en medio de la campaña. No creo que vayan a acusar a la UNESCO de kirchnerista. No. Pero que llegue en un momento donde el mundo dice, esto es un patrimonio de la humanidad. Sí. Que es todo lo que niega Victoria Villarroel. Hay que destacar el trabajo que se ha hecho, no solamente para en 2015 abrir el Museo Espacio de Memoria, sino desde ese momento hasta ahora para lograr que la UNESCO lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad, porque en general, y si bien hay algunos casos puntuales, es difícil que reconozcan como Patrimonio de la Humanidad un sitio que tiene que ver con un hecho, con una significación política tan fuerte y en general se preservan para cuestiones que están más en el mármol, digamos, claro, ¿no? Que no son objeto de debate. Y acá, y en un momento en el cual se está poniendo en debate, este respaldo, cuando decimos la UNESCO estamos hablando de más de 140 países, de más de 190 países que conforman este organismo y que están diciendo la humanidad reconoce lo que pasó en este lugar. Sí. Es un mensaje muy fuerte contra el negacionismo y quería hacerle llegar, aprovechar el reconocimiento a todas las personas que han trabajado en eso, que ha sido un equipo muy grande y que ha hecho un trabajo muy serio en los últimos casi 10 años
para lograr lo que se logró hoy. No, y el Museo Sitio de la ESMA. Es extraordinario. Que es tremendo, lo decía más temprano, si nunca hicieron la recorrida de la ESMA, no crean que porque saben lo que pasó en la dictadura no vale la pena hacerlo porque fue mi error. Durante muchos años no lo hice y un día acompañando a gente que venía de otros países de Latinoamérica y que eso era parte del recorrido, que bueno, voy, los acompaño, pero yo ya sé todo. Y te das cuenta que no, que hay ahí un gran laburo de los trabajadores del Museo Sitio de la ESMA, que está buenísimo la recorrida y que por más de que no hay nada, porque de hecho está preservado desde que tuvo una medida judicial de no innovar, pero hay algo ahí. Cuando vas a los lugares y te sentás en el mismo lugar que una persona estuvo detenida, con una capucha, por eso se le llamaba capuchita, cuando te llevan a la sala donde hacían parir a las mujeres y les robaban a los bebés, y es una habitación sin nada hoy, pero créanme que vale la pena, y bueno, y hoy esto. De paso, hablando de Victoria Villarroel, tuiteó hace un rato Victoria Villarroel, dijo, vamos 2 horas de sesión, se hicieron 7 homenajes. A la CONADEP, a una madre de Plaza de Mayo, a Jorge Julio López, a la Noche de los Lápices, a la ESMA, al bombardeo del 55 y a un diputado fallecido. Y después dice los 6 primeros homenajes respondiendo al acto a las víctimas del terrorismo que hicimos en la legislatura. Cuando te dicen que esto es pasado, acá tienen el presente que nos deparan los diputados de todo el arco político. Mientras tanto, el pueblo argentino sobrevive como puede a la miseria que esta gente nos deparó. Recién arrancaron con ganancias, publicó casi a las 3 de la tarde. Lo cual es muy interesante porque dice justamente, mientras tanto, el pueblo argentino sobrevive como puede a la miseria que esta gente nos deparó. Cuando la historia es al revés, la miseria la generaron los que le hicieron un golpe de Estado a Perón, que había generado un país productivo, un país con industria, un país con reparto de la riqueza. La riqueza la generaron los que un 16 de septiembre del 76 secuestraron a menores de edad que pedían por un boleto estudiantil en la Noche de los Lápices. La miseria la generaron los que secuestraron 2 veces a Jorge Julio López. Porque Jorge Julio López desapareció en la dictadura y es un desaparecido que tenemos en democracia. Y mirá, justo hubo un homenaje a la ESMA y a la CONADEP, que en su momento también fue muy importante la CONADEP, porque fue el Estado que se puso a investigar qué es lo que había sucedido en una investigación que sigue abierta. Digamos, el archivo de la CONADEP se sigue nutriendo más allá de la publicación del Nunca Más. O sea que Victoria Villarroel sigue con esto y mientras estaba en el Congreso con el tema de ganancias, que va a votar a favor, decía que el problema de homenajear a Jorge Julio López, a la ESMA, a los chicos de la Noche de los Lápices, por eso hay gente que vive en la miseria. No, justamente por los responsables de eso hay gente que vive en la miseria. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hubo un mensaje de Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, justamente sobre el tema ESMA. Él está ahora en Naciones Unidas, participando de la Asamblea General. Hace un rato dio su discurso, pero desde allí dejó un mensaje justamente por el hecho de que haya sido incluido la ex-ESMA dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A ver. Mis primeras palabras son de gratitud a todos los países miembros del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ustedes hoy han dado un paso muy importante. Han convertido la Escuela de Mecánica de la Armada en un sitio de memoria dentro del Patrimonio Universal de la UNESCO. En realidad, la memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. Muy bien, ahí estaba entonces el presidente con su mensaje. Está en Naciones Unidas, como decías. Así es. Volvemos al Congreso, ¿te parece? Para ver qué está pasando en la sesión. Creo que está hablando Aldo Leiva, diputado del Chaco, del Frente de Todos. A ver. Hemos escuchado hasta el cansancio a todos los dirigentes políticos, a todos dar cátedra de que el salario no es ganancia. Oh, sorpresa, hoy vienen, no le gustó. Nada más parecido que la gata Flora. Nada más parecido que la gata Flora. Entonces, señor presidente,
a las gatas Flora le decimos que hoy vamos a llevar a la práctica lo que hemos sostenido. El salario no es ganancia, el salario es fruto del esfuerzo, del trabajo de cada uno de los argentinos y que hoy orgullosos vamos a estar votando y vamos a estar cumpliendo lo que nos pidió nuestro ministro de Economía y futuro presidente de la Nación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Marcos Gustavo Carazo. Bueno, señor presidente. A ver, perdóneme, diputado Carazo. Diputado sí. Tetaz. Le solicito una interrupción al diputado Tetaz. Sí, sí. A ver, diputado Tetaz. Muchas gracias. Le quiero informar al diputado Ledesma, porque he sido aludido en esta reunión, que yo no miento. No miento. Yo tengo acá la captura de pantalla, la puede tomar la cámara como la está tomando, del día de ayer a las 11 de la noche, donde efectivamente ingresé mis datos en la página de la AFIP y comprobé que era beneficiario del descuento del IVA. Por eso comenté la normalidad, no por mi caso particular, que obviamente con celeridad, después de 24 horas expuesto el caso y siendo una persona conocida, entiendo que la AFIP lo ha corregido. Pero muestro el caso para que entiendan que el sistema tiene problemas, no para que el señor diputado diga que soy mentiroso. Yo no miento, yo no miento. No se confundan, no se confundan. Soy una persona honorable, no voy a aceptar una falta de respeto de ese nivel. Gracias, diputado. Diputado Carazo. Sí, presidente. Bueno, la verdad que en un ámbito tan jocoso que parece más una kermés que un congreso, la verdad que veo que muchos diputados no se dan cuenta de lo que está pasando en la calle, de la pobreza que hay, porque están... Bueno, quería hablar, Tetaz, estaban actualizando la web donde vos ponés tus datos y ya sabe la FIP a quién se lo tiene que devolver, y si te lo tiene que devolver, te lo va a devolver, y a Tetaz no se lo va a devolver porque sabe los ingresos que tiene como diputado que superan los 700.000 pesos. Y además, en todo caso, sí, siempre es preferible que el beneficio llegue a alguien por error y no que deje de llegar a alguien por error. Sí, exactamente. Bueno, tanda, ya venimos. Muy bien, 7 de la tarde, 51 minutos, sigue el debate en el Congreso, un debate que planea ser largo. ¿Hay un horario de cierre para el tema ganancias? Tengo entendido que por cómo venía la lista, alrededor de las 9 de la noche se iba a estar votando. Después hay otros proyectos que van a ser incluidos en la misma sesión, que tiene que ver con la creación de 5 universidades, las mismas que se vienen discutiendo desde hace ya varios meses y que Juntos por el Cambio se había negado a dar quórum. También está el proyecto para exenciones para las pymes que tomen trabajadores en blanco. También hay otros proyectos que tienen que ver con homenaje a los caídos del Ara San Juan. Bueno, distintas cuestiones que se pusieron en la orden del día, pero claramente toda la atención está puesta en este proyecto de ganancias que decíamos, tiene ya un piso de 132 votos garantizados o casi garantizados y se descuenta que va a salir de acá. Y tengo entendido que la idea es que se vote en el Senado antes de las elecciones del 22 de octubre. ¿Sí? Recordemos que en el Senado tiene que haber una semana de tiempo entre que está el dictamen y se trata en el recinto, a diferencia de lo que sucede en diputados, donde se votó el dictamen ayer y se trató hoy en el recinto. Pero si esto ingresa la semana que viene, o incluso se dice que podría llegar a ingresar en los últimos días de esta semana, o mejor dicho, el ingreso es automático una vez que se da la media sanción, pero podría juntarse la comisión correspondiente, que es la de Presupuesto y Hacienda, para empezar a discutirlo en el Senado esta misma semana o en los primeros días de la que viene, para que de acá a 2 semanas ya esté en condiciones de tratarse. Se llega, sí, hay tiempo. Pero está la voluntad política de que esto sea ley antes del 22 de octubre. Bueno, ojalá veremos también qué pasa en el Senado con el poroteo y todo eso. De diputados se descuenta no sé qué sale. Sí, entre 132 y 135 votos, más algún radical que pueda o no sumarse sobre el pucho. ¿Qué días interesantes en el Congreso? Porque ahora se viene también la discusión del presupuesto. O por lo menos la discusión pública. Más adelante, sí. Por eso, pero la discusión, por lo menos, si yo fuera del gobierno, por lo menos la daría públicamente, aunque no en el Senado. Sobre todo con esos ejes que han planteado en la separata, donde la idea es eliminar privilegios. Sí. O sea, hoy se está votando
que no paguen impuestos trabajadores. Y después hay que ver en el presupuesto que paguen impuestos los ricos. Sí, eliminar privilegios además para alcanzar un equilibrio fiscal o un superávit fiscal, con lo cual también de alguna manera es salir a disputarle esa agenda a la oposición y cambiar un eje o una pregunta que la oposición utilizaba muy ágilmente a su favor en el debate público, que era subir o bajar impuestos. Impuestos sí o no. Claro. Y entonces la oposición se adueñaba de la postura de impuestos no, que obviamente es mucho más popular que impuestos sí. Ahora, dice el oficialismo, no discutamos impuestos sí o no. Discutamos impuestos a quiénes y en qué medida. Claro. Y es un debate mucho más conducente y políticamente que lo pone al oficialismo en un lugar más cómodo, más de ofensiva y no a la defensiva como todo este tiempo. ¿Cómo defendés, no? Porque recuerden que hay 3 puntos ahí en el proyecto de presupuesto. Uno es el de los jueces, que les recuerdo que los jueces, así como los legisladores, que recién nos decía el diputado Casareto, no pagaban ganancias hasta el año 96. En el 96 hubo una discusión igual a la de hoy, donde sacaron una ley que dijo, che, no, a partir de ahora los legisladores y los jueces pasamos a pagar ganancias. Desde entonces, los diputados y senadores pagan ganancias, que no pagaban hasta el 96. ¿Y qué hicieron los jueces? Firmaron una acordada, o sea, no hubo un caso, no hubo un expediente, nadie se juntaron los jueces de la Corte y dijeron, esto no nos aplica a nosotros, porque la independencia judicial está garantizada por la intangibilidad del sueldo y un impuesto reduce nuestro sueldo. Decís, pero el impuesto hace que seas un ser humano igual. Lo que no puede hacer es venir un gobierno y decidir sacarte medio sueldo. O ponerle un impuesto a los jueces. O ponerle un impuesto a los jueces. Ahora, los jueces son seres humanos igual que todos, que de hecho, cuando vos revisás, cada vez que un juez va a asumir y va al Senado, le hacen esta pregunta. ¿Usted considera que los jueces tienen que pagar? Y todos contestan lo mismo. Sí, claro, tienen que pagar, como hicieron en Estados Unidos y el fallo de la Corte de Estados Unidos que dijo básicamente los jueces tienen que pagar porque son seres humanos. Cual seres humanos pagan los mismos impuestos que el resto de los seres humanos. Eso dijo la Corte de Estados Unidos hace 100 años casi. Bueno, todos dicen eso y después cuando asumen no lo cambian. Pero bueno, ese es el caso de los jueces. Ahora, los otros dos también son poco defendibles, porque son los honorarios de los directivos de empresas. ¿Qué pasa en las empresas? Se les paga un honorario a los que forman parte del directorio, que lo define el propio directorio en función de las ganancias que tiene la empresa. Un bono, por encima de lo que es el salario de todos los meses. Bueno, eso no paga IVA. Bueno, paguen. Y el tercero es el peor de todos, que es el del impuesto inmobiliario rural, que en la parte de bienes personales no lo incluyen y está exento. Bienes personales, seguramente ustedes que están viendo o escuchando no lo pagan, porque es un impuesto ya a personas que tienen un patrimonio mucho mayor que el que tenemos la mayoría. Ahora, dentro de ese patrimonio, la parte de los campos no paga el impuesto de bienes personales. Bueno, evidentemente eso hay que modificarlo. Y solamente con la parte del inmueble rural es la mitad del déficit previsto. Sí. Hay un déficit del 0,9 y esto es el 0,48. O sea, casi un poquito más de la mitad del déficit previsto. Lo cual también te da una idea de la magnitud de la riqueza de la que estamos hablando. Claro. O sea, gente que pagando un poquitito de impuestos aporta medio punto de PBI. Sí. Imagínate la cantidad de plata, lo que vale, digamos, estos campos que tienen. Sí, sí. ¿No? Porque para que sea medio punto de PBI lo que pagan de impuestos, significa que el valor total de los campos es varias veces más que eso. Claro. Entiendo que la estrategia es que la discusión parlamentaria esté después de la primera vuelta, después del 22 o más cerca del 22. No, antes del 22 seguro que no. Por eso, no se va a después tratar del 22. Sí. O sea, con ya una correlación de fuerzas más a la vista, digamos. Por lo menos pública, no en el Congreso, porque el Congreso va a tener la misma conformación hasta el 10 de diciembre. Sí. Pero por lo menos con eso. Yo igual, si fuera parte de la campaña, lo instalaría desde ahora. Es un gran eje de campaña. Sí, claramente parte del debate que quiere proponer Sergio Massa pasa por ahí. Claramente se están discutiendo estas cuestiones como parte de una estrategia pensada en la campaña. Así que habrá que ver, bueno, desde la oposición van a tratar de tirar con lo que tengan para que no se discuta esto. Totalmente. De ahí los fallos de ayer de la Cámara y de ahí
algunas otras sorpresas que puedan estar esperando. Bueno, hablando de sorpresa, no lo comentamos, nos quedan un par de minutos, pero lo de Rosati hablando de la dolarización. Sí. Qué interesante, pues no es la primera vez que lo dice. Rosati cada vez que habla públicamente algo menciona sobre este tema porque está dando vueltas. Es cierto también que es un triunfo discursivo de Milei haberlo instalado. Sí. Porque todo el mundo tiene que hablar de esta cuestión. Y Rosati dijo que la dolarización es inconstitucional si elimina el peso. Ojo con los, a ver si lo podemos ver, ojo con las interpretaciones, porque dijo, hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país, esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo nada, dolarización, dolarización sí, dolarización no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí, hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema. Esto fue en una entrevista que le hizo Martín Sivak en el diario El País. Pero de vuelta, él lo que dice es, no podemos tener una moneda que no se emita porque eso no está permitido por la Constitución. Lo que sí podés tener es un bimonetarismo donde nadie use el peso. Exactamente. Donde sea algo que nadie te lo acepte. En ese sentido es muy interesante algo que cuenta Iván Jagroski en su newsletter que publicó esta mañana, como todos los martes, donde dice que ya hay varias provincias que están trabajando en planes para emisión de cuasimonedas en caso de que gane Milei y establezca algún tipo de sistema como este que no le permitiría a las provincias tener recursos, por ejemplo, para pagar los sueldos y demás. Bueno, peligroso todo esto. Claro. Una de las... ¿Qué dirán en el debate? Bueno, lo veremos. 8 de la noche lo tenemos que retirar. Quédense que ya se viene Argentina en Política. Mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos acá en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.